Sí, escuchamos. Sí, escucha. Bueno, a mí me tocó esta noche. ¿Está grabando ¿Mande? la llamada? Sí. De interpretación de la Biblia. ¿Grabando? Es el capítulo 7 de interpretación de la Biblia. La Biblia es un libro antiguo, escrito a lo largo de más de 1000 años, en cuya formación tomaron parte muchísimas personas con culturas y costumbres muy diferentes. Además, surgió como el fruto más representativo de la fe, la vida del pueblo creyente, antes y durante y después de la actividad de Jesús. Señor adorado. Todos. La misma fe de la iglesia que Cristo fundó, a la cual confió su mensaje, aparte de tener presentes algunos criterios muy importantes de interpretación. ¿Qué se necesita para interpretar correctamente la Biblia? Para interpretar correctamente la Biblia, se necesita tener en cuenta el texto, el contexto, los textos paralelos, la analogía de la fe y la tradición viva de la iglesia. El texto. La palabra tiene un significado distinto según el tiempo, el lugar, como pueden verse en el tema hermano de Jesús, que está en la página 93 al 95, con el término hermanos y la palabra primogénito. Y el contexto, para entender el verdadero significado de un texto bíblico, hay que ver qué hay antes y después de dicho texto. Por ejemplo, ¿qué quiere decir en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39? Ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrar en ellas la vida eterna. Los testigos de Jehová, este versículo lo interpretan de muy diferente manera. Ellos dicen que quiere decir que también ahora uno puede encontrar la salvación guardando solamente el Antiguo Testamento, puesto que así sucedió antes de Cristo. Pues bien, siguiendo la lectura, vemos que no es así. Ya en el versículo 40 vemos de aquí del mismo Evangelio de San Juan, dice: las escrituras hablan en mi favor, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí, con lo cual tendrán la vida. Para encontrar la salvación, ¿Cuál es? no basta el antiguo, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, se necesita acercarse a Cristo, viviendo sus exigencias. En los textos paralelos, para entender un tema, hay que ver todo lo que dice la Biblia al respecto. No basta tener en cuenta solamente un pasaje bíblico. Véase el tema de padres también en la página 112 y 114. Y alimentos puros y sangre, que están en la página 59. La analogía de la fe, dice: siendo Dios el autor de toda la Biblia, no puede haber contradicciones en una verdad y en otra. Por ejemplo, una vez aclarado que Dios quiere la salvación de todos los hombres, no se puede admitir la predestinación. Es decir, que Dios decida
de antemano quiénes se van a salvar y quiénes van a condenarse. Por lo tanto, los textos bíblicos que se refieren a Judas no se puede interpretar en sentido que Dios de antemano ya estableció que Judas, para que lo traicionara y traicionara a Cristo y se condenara. Esto no, la predestinación no entra con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita todavía hay mucha gente que piensa que que si te pasa un accidente, por ejemplo, es que Dios ya lo tenía así, decidido. Es que Dios así lo quiso. No, Dios no quiere nada malo para nosotros, ni nos manda esos accidentes, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Tampoco, si Judas tampoco quería que Judas se condenara. Si Judas, él se haya arrepentido y haya pedido perdón, en vez de quitarse la vida, se pudiera haber salvado. Pero no, él prefirió quitarse la vida y por eso no se salvó. Entonces, vemos que la predestinación no está en el plan de Dios, no. Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora vamos a ver cómo en la tradición viva de la iglesia también es necesario analizar la tradición viva de la iglesia. Dice, no se puede entender la Biblia como si fuera un libro cualquiera, desconectado de la tradición de la cual es parte. Por ejemplo, quiere decir la expresión, ¿qué quiere decir la expresión llena de gracia que está en Lucas 1:28? Aplicada a la Virgen María. La tradición viva de la iglesia la interpreta en el sentido de que la Virgen María no tuvo ningún pecado, ni original, ni actual. ¿Y qué piensan los protestantes acerca de estos criterios para interpretar la Biblia? Acerca de estos criterios para interpretar la Biblia, es difícil saber si los protestantes no los conocen o no los aceptan. Lo que sí es fácil notar es cómo no los aplican y por lo mismo caen en muchos errores, como se verá en el capítulo siguiente, que presenta sus objeciones. ¿Cuál es el criterio último y más importante en la interpretación de la Biblia? Pues el criterio último y más importante en la interpretación de la Biblia es el magisterio de la iglesia, que son el Papa y los obispos, a quien el mismo Cristo confió su evangelio, para que llegara completo y sin error hasta el fin del mundo. Vamos a ver ahorita del evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20. Dice, entonces Jesús acercándose les habló con estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Jesús tiene todo el poder, y con ese poder que él tiene, pues le da poder a sus apóstoles para que vayan y hagan discípulos y los bauticen. Dice, y bautícenlos. Y ahí les dice cómo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice, y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado. Segunda de Pedro. También dice que él va a estar con ellos hasta el fin del mundo. Y esto quiere decir que va a estar con la iglesia, que son en ese momento los apóstoles,
que va a estar con la iglesia hasta el fin del mundo. No se va a acabar, como dicen los protestantes, sino que va a llegar hasta el fin del mundo. ¿Y qué hay que pensar acerca del principio de la libre interpretación de la Biblia proclamado por Martín Lutero, el fundador de los protestantes, que se trata de algo completamente contrario a la Biblia? Porque vemos aquí en la carta de en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de las Escrituras. ¿Qué pasa con los que interpretan mal la Biblia, tergiversando su verdadero sentido? Los que interpretan mal la Biblia, tergiversando su verdadero sentido, se perjudican a sí mismos y corren el riesgo de perderse. En segunda de Pedro 3:16 y en el Evangelio de San Juan, segunda de San Juan, capítulo 17 al 11, y en Gálatas 1, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Ahorita vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ahí dice: hay en ellas algunos puntos difíciles de comprender, que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen, lo mismo que las demás escrituras, para su propia perdición. Pues ahí vemos, ¿verdad?, la respuesta. No cualquiera puede interpretar las escrituras, porque si no, los hermanos es lo que hacen, malinterpretan las escrituras para su perdición. A ver qué dice. Evangelio. Aquí vemos, para interpretarlas correctamente, la Biblia se necesita varios puntos, que son estudiar el texto. El segundo es examinar el contexto. Tercero, tener en cuenta los textos paralelos que ya vimos. La analogía de la fe. La tradición viva de la iglesia. 7:11. El papel del magisterio conformado por el Papa y los obispos. Bueno, así terminamos interpretación de la Biblia. Ahora pasamos al capítulo 8, que son dudas, objeciones y ataques. Dice: la ignorancia, la astucia, la terquedad representan la base de todas las herejías, donde encontramos algo sencillo que pueda ayudar para rechazar con éxito los ataques que vienen de parte de los enemigos de la fe católica, o para contestar a las preguntas que a menudo surgen en el campo religioso. He aquí un intento de solucionar breve e inmediato, que te ayudará a descubrir que la Iglesia Católica tiene respuesta bíblica a sus ataques y cuestionamientos. Aquí vemos, ¿verdad? Según los testigos de Jehová, dicen que solamente 144,000 irán al cielo, y los demás, aunque se porten bien, se quedarán a gozar en la tierra. ¿Es cierto todo esto? Todo esto es falso. En realidad, lo que encontramos en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 4 al 8, y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1,
se refiere solamente al antiguo. Y Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 4 al 8, y a las primicias del nuevo pueblo de Dios. Y en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1, además se trata de números simbólicos. 12 quiere decir plenitud. Por 12 y por 1000, gran cantidad. Quiere decir que no obstante todos los problemas y las infidelidades, el plan de Dios tuvo éxito, puesto que muchísima gente alcanzó la salvación en el antiguo y en el nuevo pueblo de Dios. Pero después añade, en Apocalipsis 7:9 dice, después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero. Vestidos de blanco, llevaban palmas en las manos. Así que no es cierto que solamente 144,000 irán al cielo, mientras los demás se quedarán en la tierra. Habrá muchísima gente que sin pertenecer ni al antiguo ni al nuevo pueblo de Dios alcanzará la salvación obedeciendo los dictados de su conciencia. En la primera carta de Timoteo 2 al capítulo 2, versículo 4, primera de carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Esas son citas para que luego las lean en su casa ya con calma. También está Hechos 14, capítulo 14, versículo del 16 al 17, y Hechos capítulo 17, versículo 27. Romanos 20, capítulo 2, versículo 14 al 15. También, ¿qué quiere decir el número 666? Que encontramos en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, dice, el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. El número 666 que encontramos en Apocalipsis se refiere a un personaje conocido por los contemporáneos de San Juan, autor del libro del Apocalipsis. Posiblemente se refiere al emperador romano Nerón. Confrontar en la 36 y 38. En efecto, dando el valor numérico a cada letra que componen el nombre Nerón César, en hebreo resulta el número 666, como pueden verse a continuación. Vemos las consonantes del nombre de Nerón César, que son N, R, W, N, Q, S, R. En la N vemos que el número significa 50, la R son 200 y la W es 6. Otra vez la N son 50 y da la suma de 306, más la Q son 100, la S 60 y la R 200. Ya juntándolo todo serían
666, efectivamente. ¿Será cierto? No, se trata de una calumnia de los enemigos de la iglesia. En efecto, en aquel tiempo, todos los papas, empezando por San Pedro, habían entregado su vida como signo de fidelidad a la palabra de Dios. Pues bien, sabemos que el libro del Apocalipsis está en favor de la iglesia que fundó Cristo y no en contra, y que fue escrito para consolar y animar a los cristianos que se encontraban en la persecución. Vamos a leer Apocalipsis 13 del 9 al 10. El que tenga oídos que escuche. Quien está destinado a ir a la cárcel, irá a la cárcel. Quien está destinado a la muerte de espada, perecerá por la espada. Para los santos es la hora de la perseverancia en la fe. Luego vemos que los hermanos dicen que por qué los católicos usan el agua bendita. Dice, los católicos usan el agua bendita para recordar los compromisos del bautismo, en que recibimos el Espíritu Santo, el agua viva que purifica y fortalece a los creyentes. Confrontar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 38 al 39. Al mismo Sí. tiempo, mediante el agua bendita, queremos expresar nuestra fe en la presencia de Dios y pedir su protección. También vamos a confrontar esto en Ezequiel 47. Lo podemos Del leer profeta. si gusta, hermana. ¿Mande? Si alguien gusta leer esas citas bíblicas, adelante. Ah, pues, ¿como cuál? La que vimos ahorita de Ezequiel. Juan 7, ajá, alguien que busque Juan 7, 38 al 39. ¿Quiere leer Juan 7? Pues sí, está bien que se las Ok. busque. ¿Quién A se ver, anima? alguien y otra persona que busque Ezequiel 47, 1 al 12. Ándale, sí, está muy bien. A ver, vamos a esperar unos minutos a ver quién lo encuentra primero. Juan Dale. 7, Es 38, Juan, 39. Dice capítulo así, 7 del versículo 38 al 39. yo la leo, dice, Ah, pues el que cree en mí tendrá de beber, lo dice la escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu, porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Palabra del Señor. muy Te bien. alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, ya encontré Ezequiel 47, 1 al 12. Dice lo siguiente. Él me llevó a la entrada del templo y vi que brotaba agua de debajo del dintel de la casa. Corría hacia el oriente, igual como la casa que daba al oriente. El agua brotaba del lado sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte y que diera la vuelta por el exterior hasta el pórtico este. El agua corría ahora a mi derecha. El hombre se alejó al oriente. Midió 1000 codos con la vara que sostenía en la mano. Luego me dijo que atravesara el arroyuelo. El agua me llegaba apenas a los tobillos. Midió luego 1000 codos y me dijo que atravesara el arroyo. El agua
25. Me llegaba a las rodillas. Midió otra vez 1000 codos y me dijo que atravesara el estero. El agua me llegaba a la cintura. Midió todavía 1000 codos. Esta vez no pude atravesar el torrente. Las aguas habían subido, se habían convertido en un río que no se podía atravesar a pie, sino a nado. Me dijo entonces, ¿has visto, hijo de hombre? Después de eso me hizo pasear por la orilla. Cuando regresó el torrente, veo que hay en la orilla muchos árboles a ambos lados del torrente. Me dijo, esa agua corre hacia la región este, desciende hacia el Arabá y desemboca en el mar muerto para que sus aguas queden sanas. Todo ser viviente, todo el que se mueva por donde pase el torrente, se llenará de vida. La pesca será allí muy abundante. Bastará con que lleguen sus aguas para que haya salud y vida por donde ellos pasen. Los pescadores se instalarán en sus orillas desde En-Gedi hasta en El-Ayim. Allí echarán sus redes. Los pescados serán muy numerosos de las mismas especies que hay en el gran mar. Los pantanos y lagunas, en cambio, serán insalubres y quedarán como salinas. En las márgenes del torrente desde el principio a fin. Crecerá toda clase de árboles frutales, su follaje no se secará, tendrán frutas en cualquier estación. Producirán todos los meses gracias a esa agua que viene del santuario. La gente se alimentará con sus frutas y sus hojas les servirán de remedio. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Sí, pues allí habla del agua, ¿verdad? Del agua, pues, por ejemplo, estoy viendo aquí cómo se bendice el agua. La voy a leer para que nos demos cuenta cómo en la iglesia, pues los sacerdotes bendicen el agua, ¿verdad? También hablan del Espíritu Santo, dice, Señor, Dios Todopoderoso, que eres la fuente y el principio de la vida del cuerpo y del espíritu. Dígnate bendecir por esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y para alcanzar la protección de tu gracia contra todas las enfermedades y acechanzas del enemigo. Concédenos, Señor, por medio de tu misericordia, que el agua viva que nos sirva siempre de salvación, para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio e evitemos todo mal del alma y del cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Acá también otra cita de Ezequiel, del libro del profeta Ezequiel, que es el capítulo 36, versículo 25 al 27. Y también habla eso lo voy a leer yo aquí en el libro. Dice, derramaré sobre ustedes agua purificadora y serán purificados, y derramaré mi espíritu sobre ustedes para que vivan según mis mandatos. Pues todo lo que en la Biblia nos habla del agua, pues es lo que en la iglesia, pues, los sacerdotes enseñan, ¿verdad? Del agua, del bautismo, especialmente. Y ya vemos también, que los testigos de Jehová, dicen que el alma muere con el cuerpo, pero vamos a ver qué también nos dice aquí. Como tantos otros aspectos se fundan en ciertos textos bíblicos tomados aisladamente del Antiguo Testamento, cuando todavía la revelación no había alcanzado la plenitud.
para ver qué dice la Biblia sobre ciertos temas, hay que examinar todos los pasajes bíblicos que se relacionan con dicho tema y no fijarse solamente en uno o uno que otro texto aislado. Para eso también podemos ver lo que acabamos de ver de interpretación de la Biblia, ¿verdad? Para aclarar este problema, veamos algunos textos tomados del Antiguo y del Nuevo Testamento. En Sabiduría, capítulo 2, versículo 23, nos dice, Dios creó al hombre para que no pereciera y lo hizo inmortal como él. Entonces, lo que dicen los hermanos separados, pues no tiene sentido, porque aquí nos está diciendo claramente, ¿verdad? Que Dios hizo al hombre para que no pereciera, ¿verdad? Que lo hizo inmortal como él. En Eclesiastes dice, en el capítulo 2, versículo 7 dice, el polvo vuelve a la tierra donde estaba antes, mientras que el espíritu regresa a Dios porque Él es quien lo dio. Somos del polvo, ¿verdad? Dios nos hizo de la tierra, entonces el cuerpo se va a volver tierra, pero nuestra alma, aquí nos dice claramente, nuestro espíritu, pues va a retornar a Dios porque Él es quien nos lo dio. Está muy claro aquí, no sé qué es lo que no entienden estos hermanos, ¿verdad? Dice acá también en Mateo capítulo 10, versículo 28, dice, no teman a los que pueden matar matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43 dice, Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el buen ladrón le pregunta que cuando llegue a su reino se acuerde de él le dijo eso, que él estaría, dice, Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Está muy claro. Dios, pues le prometió el paraíso al buen ladrón, ¿verdad? Y le dijo, hoy estarás conmigo. No, los hermanos no entienden esto, no, ellos lo interpretan diferente, ¿verdad? Tienen nuestro otro modo de interpretar las Santas Escrituras. También en Sabiduría, el libro de la Sabiduría, capítulo 3, versículo 1, dice, las almas de los justos están en las manos de Dios, donde no los alcanza ningún tormento. Y en Filipenses 1, capítulo 1, versículo 23 también dice, dice San Pablo, desearía partir y estar con Cristo. ¿Qué quiere decir? Pues que San Pablo deseaba estar con Cristo, sabía que al morir iba a ir con Cristo allá al cielo, ¿verdad? Dice, si muriendo el cuerpo todo se acaba, ¿cómo San Pablo podrá estar con Cristo después de muerto? Lo mismo con relación al buen ladrón y a las almas de los justos, ¿verdad? Que están en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11 y en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 4. ¿Quieren que leamos esas citas? Para que alguien las busque. Sí, alguien, por favor.
Es Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11. Y la otra es Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Que alguien las busque para ampliar más el tema, ¿verdad? Claro. A ver, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Sí. También vi unos tronos y sentados en ellos los que tienen poder para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Vi a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Pues sí, ahí se ve, da cómo están en el cielo todos los mártires que murieron, ¿verdad? Ya están allá con Cristo, en el cielo. Ahí se ve muy claramente, ¿verdad? Cómo San Juan tuvo esa visión de ver allá a todos esos que fueron mártires, que fueron asesinados. ¿La otra también la leemos o con esa? Está La bien. otra está Apocalipsis capítulo 6. Está más Ok, larga, es del 9 al 11. ok, ya la leo, ya lo tengo. Ey, Dice 6 de 9 al 11, ¿verdad? del 9 al 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se le dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ahí está, muy claro, ¿da? Cómo los mártires ya están allá y pues Dios sabe cuándo será esa justicia, ¿verdad? También les seguimos en lo de animales impuros y la sangre. Ya ven que a muchos hermanos separados pues no comen tampoco ni la sangre, y los testigos de Jehová tampoco. Dice, es cierto que está prohibido comer carne de los animales impuros y la sangre. Dice, sí, pero se trata de una prohibición del Antiguo Testamento, que está en Levíticos, capítulo 11, del 1 al 23. Está muy largo, ¿verdad? Ese no lo leemos. Y está también en el mismo libro de Levíticos, capítulo 17, del 11 al 12. Dice, y por tanto, reservada para el pueblo de Israel. Todo eso era para el pueblo de Israel. Nosotros no pertenecemos al antiguo pueblo de Israel, sino al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo. Por eso ya no es para nosotros. En Malaquías 3:22,
El Nuevo Testamento aclara que todos los animales, no, en Mateo, más bien en Mateo, ¿verdad? Bueno, dice Malaquías, pero en el Nuevo Testamento aclara que todos los alimentos son puros. Está en Marcos, capítulo 7, versículo 20, y que se puede comer todo. Está también en Primera de Timoteo 4, capítulo 4, versículo del 4 al 5, y en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 25 al 27, y en Colosenses, capítulo 2, versículo del 20 al 23. Los voy a leer aquí en el libro. Dice, en Mateo 15, 11 dice, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, pero lo que sale de su boca, eso mancha al hombre. Mateo 15, 11. También en Romanos 14, 17 dice, el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beban. Y en Primera de Timoteo 4, del 4 al 5 también dice, porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Ya tengo Marcos 7:20. Ándale, pues sí. Dice, así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó, lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Sí. Sí, lo que entra en el estómago no nos hace impuros, sino lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Como son malas palabras o ofensas y cosas así, ¿verdad? No, no lo que entra y va al estómago, ¿verdad? También dicen en otra cita bíblica también dice algo parecido, ¿verdad? Pues Así entonces es. todos los alimentos que Dios ha creado, dice ahí que son buenos, que son puros. Y más si hacemos oración antes de comer esos alimentos, pues más se santifican, ¿verdad? Más se hacen puros, menos nos dañan. En Si estuvieran en... ¿Mande? Primera de Ey, Corintios capítulo 10, versículo 25 dice, coman pues todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia, pues del ándale. Señor es la tierra y todo lo que contiene. Si alguien que no comparte la fe los invita, vayan, si quieren, y coman de todo lo que les sirvan sin plantearse problemas de conciencia. Sí. Entonces, no sé cómo los hermanos no entienden esto, ¿verdad? Quizás nunca leen estos textos bíblicos, está muy claro, ¿verdad? Así Ellos es. siguen aferrados al antiguo y no se fijan lo que dice Cristo en el Nuevo Testamento, lo que Él nos Colosenses, enseña. ¿Mande? Colosenses 2:20, Colosenses, sí, sí, 2:20, a ver, dice, si ustedes han muerto con Cristo y así se han liberado de los reglamentos del mundo, ¿por qué se dejan adoctrinar ahora como si todavía fueran del mundo? No tomes esto, no gustes eso, no toques aquello. Siempre se trata de cosas que se usan, se desgastan y desaparecen, lo que es propio de mandatos y doctrinas de hombres. sí, está claro, clarísimo, ¿verdad? Sí, dice, todo esto pretende pasar por sabiduría, religión, humildad y desprecio del cuerpo, pero solo sirve para satisfacer la voluntad.
Sí. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? 6 minutos, hermana. Ah, pues le sigo con lo del anticristo, ¿verdad? Y pues Sí, vámonos. ya me dices si así terminamos o le sigo. Sí, Aquí dice pues que los hermanos separados dicen que el Papa es el anticristo. Dice, ¿es cierto que el Papa es el anticristo? No es cierto. El Papa es el sucesor de San Pedro. La Biblia dice que son anticristos, es decir, enemigos de Cristo, todos los que se salieron de la única iglesia que fundó Cristo y que están en contra de ella. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 19. Hijitos míos, es la última hora y se dijo que tendría que llegar el anticristo. En realidad, ya han venido varios anticristos, por tanto, comprobamos que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. Todas estas personas que eran católicas y que se han salido de la iglesia son los anticristos, nos está dando aquí a entender. Y a veces dice uno por la ignorancia se salieron, pero aquí dice que en realidad no eran de los nuestros, porque yo conozco gente que es muy sencilla, que no conoce mucho de la iglesia y sin embargo, por más que les insisten los hermanos y les insisten que se cambien, ellos no, ellos siguen firmes en su fe, aunque sea una fe tradicional, pero no los hacen cambiar por nada. ¿Por qué? Porque ellos son de los nuestros, no van a cambiar nomás porque sí. Y aquí está muy claro que nos está diciendo, ¿verdad? Que al cambiarse, al salirse ellos, pues realmente no eran de los nuestros. Porque dice que si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros, ¿verdad? sí. Seguimos con lo de apariciones. ¿Por qué los católicos hablan tanto de apariciones de Jesús y María? ¿Son posibles las apariciones? Sí, según la Biblia son posibles las apariciones. De hecho, la Biblia presenta apariciones de ángeles tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los ángeles que aparecen en la Biblia generalmente tienen la misión de ser mensajeros de Dios para la humanidad. Ellos son los instrumentos que utiliza para comunicar su plan a los hombres. Fue un ángel quien encontró a Agar en el desierto. Es en Génesis 6, capítulo 6, versículos del 7 al 11. Unos ángeles sacaron a Lot de Sodoma. Génesis 19. Y fue un ángel quien le anunció a Gedeón que debía salvar a su pueblo. Es en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo del 11 al 12. Y un ángel anunció el nacimiento de Sansón en el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo del 2 al 7. Y el arcángel San Gabriel instruyó a Daniel 8, 16. Pues aquí están muchas citas, pero si quiere que veamos algunas. O ya se me acabó el tiempo. No, está bien, hermana. A ver, si alguien puede buscar alguna de las citas que la hermana Porque están muy mencionó. interesantes, ¿verdad? Cómo ha habido ángeles, ¿verdad?
en todo, desde antes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se han manifestado para dar el mensaje que Dios les ha ordenado llevar, pues ellos son los mensajeros. Pásenme el de Sansón, por Ya, favor. ya encontré. Sansón es Jueces, capítulo 13, versículo 2 al Del 7. 2 al 7. Ya Dice, encontré Génesis 16. Ah, Ándale, pues. había un hombre de Sorea, de la tribu de Dan, que se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a la mujer y le dijo, hasta ahora has sido estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y darás a luz un hijo. Ahora fíjate bien en no beber vino ni bebida alcohólica, en no comer nada impuro, debido a que ese hijo que vas a concebir y dar a luz, porque desde el vientre de su madre el muchacho estará consagrado a Dios, no pasará por su cabeza la navaja, pues él será quien comenzará a liberar a Israel de manos de los filisteos. Al volver a su casa, la mujer conversó con su marido y le dijo, un hombre de Dios vino a verme. Era tan majestuoso como un ángel de Dios, pero no le pregunté de dónde venía y no me dijo su nombre. ¿Hasta ahí? Sí. Ahí Génesis, está, ¿mande? ¿Vas adelante. a leer Génesis? Sí, 16, 7. Ey. Dice, la encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella contestó, estoy huyendo de Sarai, mi señora. Le replicó el ángel del Señor, regresa donde tu señora y ponte a sus órdenes con humildad. El ángel de Yahvé añadió, multiplicaré de tal manera que tu descendencia que no se podrá contar. Y el ángel le dijo, mira que estás embarazada y darás a luz a un hijo al que pondrás por nombre Ismael, porque Yahvé ha considerado tu miseria. Hasta ahí. Hasta ahí. Esto es en el Antiguo Testamento, pero ya vemos que también en el Nuevo Testamento, pues hay muchos ángeles también, ¿verdad? Que como por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el arcángel San Gabriel anunció el nacimiento de San Juan Bautista en Lucas 1, capítulo 1, versículo del 5 al 20, y la encarnación del Redentor, que fue en Lucas 1, 26 al 38. Y un ángel liberó milagrosamente también a San Pedro de la cárcel. En Hechos 12, del 6 al 11, también los evangelios y hechos de los apóstoles nos narran la participación de Jesús resucitado, la aparición de Jesús resucitado a sus discípulos, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 11 al 18, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 3 al 6, y en Primera de Corintios 15, del 3 al 9, un caso muy significativo lo constituye la aparición de Moisés y Elías, los más grandes personajes del Antiguo Testamento que vivieron y murieron antes de Cristo. Cuando la transfiguración, ¿se acuerdan que le aparecieron a Jesús esos personajes? Vamos a leer esta cita y si quieren con esto terminamos. Dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente, incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas.
y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Entonces siempre ha habido estas apariciones, ¿verdad? Y muchos hermanos separados no creen en esto porque también, como nosotros creemos en la aparición de la Virgen de Guadalupe aquí en México, ellos niegan todo eso, pero ya vemos que las apariciones siempre ha habido. Siempre también se han aparecido en varias partes y en varios lugares, pues la Virgen, ¿verdad? Y por eso nosotros creemos, porque desde el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento siempre ha habido apariciones que están manifiestas en la Biblia. Y ya si alguien no quiere creer, pues cada quien, ¿verdad? Están, pues, en su derecho de no creer. Si no quieren creer, pues allá ellos. Pero siempre ha habido esas apariciones de personajes que ya murieron desde el Antiguo y del Nuevo Testamento, y ángeles. Oigan, ¿qué me lo pasa? Muy En bien. este tiempo también, en este tiempo también podemos tener esas apariciones, verlas. Todo es cuestión de creerlo, como estás diciendo. Sí, ¿verdad? Yo puedo dar testimonio de eso. Yo he visto, yo lo he visto. Entonces, pero como dice, y como nos dijo en cierta ocasión el padre Amatuli, cuando se le preguntó que si debíamos creer, dijo, cada quien es Ahí. consciente de lo que cree y de lo que no cree. No estamos obligados. Entonces yo creo, porque en sí yo lo he visto. Que me quieran creer, pues es otra cosa, pero yo lo sé. eso Yo sí. lo he vivido, ¿verdad? Así es de que pues yo no dudo en absoluto de eso, porque así es. Para Dios nada es imposible y si Él quiere que lo veamos, lo podemos ver y Sí, sentir es y cierto. todo. ¿Mm? Muchas gracias, hermana Victoria. ¿Alguien que guste dar algún comentario, alguna opinión? Pues sí, de todos los temas, de todo lo que se ha visto, pueden comentar algo. Yo a Kevin que los ponga. Ahí está Kevin, mira, yo estoy comiendo. Yo a Kevin que por favor que los ponga. Bueno, es importante, sí, son muy interesantes los temas. Es importante pues seguir, ¿no? Repasando en algunos momentos las citas bíblicas que pues no se llegaron a ver, pero sí es necesario que nosotros pues ya con tiempo pues vayamos hojeando y vayamos pues viendo las citas bíblicas que hablan referente al tema. Sí, está muy interesante este tema de Los Ángeles, que ha habido las apariciones. A mí es muy interesante, como para verlas, todas las citas, ¿verdad? Y comprobar, pues, lo que dice la Biblia acerca de esas apariciones. Así es. Y yo pienso que todo lo que nos enseña acerca de la palabra de Dios, todo esto, apariciones, los alimentos puros e impuros y Ándale, todo también eso que ahí hay muchas citas. para mí Más que todo tan es bien largas, ocupa uno con interesante. tiempo, ¿verdad? Tener Yo tiempo para leerlas, todo lo que tengo dice. los cantos, pues, y todo esto que nos habla, pues ahí vamos aprendiendo y vamos conociendo más para, pues, así poder hablar de eso que vemos, que conocemos, ¿verdad? Claro. Pues muchas gracias por la aportación de cada uno. Pues es cuestión de seguir preparándonos, seguir empapándonos en la palabra de Dios y que pues Él es el que nos hace
motivarnos, es el que nos motiva en seguir adelante y pues a estudiar, hermanos y hermanas, que la verdad la palabra de Dios pues nos instruye muchísimo, nos proporciona conocimiento. Sí. Si no hay alguna otra cosa, hablen o callen para siempre. Hablen o callen para siempre. No, pues yo me estaba fijando que hoy se miraron lo que fueron 7 temas diferentes, que no son muy largos, aparentemente, pero como dijimos, pues tienen muchas citas más que darles una repasadita, una leída para conocerlas, porque algunas las conocemos, otras no. Pero sí, Sí. que son 7 temitas diferentes hoy, muy interesantes todos. Esa es mi opinión. Muchas gracias, hermano Chuy. ¿Se va a aventar el siguiente tema el hermano Chuy o qué va a pasar? Bien. Hermano Chuy. Venga de su rancho, Pocho. Pero ya más en la próxima. No sé, ahorita no salgo bien porque hay mucha lloradera de niños aquí, no escucho. Que Por si eso me se encerré en mi va a aventar cuarto, el siguiente tema el hermano Chuy o quién. Ahora sí escuché. porque también aquí tengo a mis nietos y mejor me encerré en mi cuarto porque no iba a poder. Hay que Muy buscarla. bien. Buscar el lugar, ¿verdad? Apropiado. Ahorita nos llegó el chamuco aquí con tanto ruido, pero